Ya está acá con nosotros la licenciada Concepción Velasco. Déjenme solo ir a su semblanza, por favor, para presentarla. Ella es la ingeniera Simeona Concepción Velasco Rincón. Cuenta con 15 años de experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, desempeñándose en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas como analista y capacitadora en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y procedimiento de acceso a la información pública. Se desempeñó como enlace institucional con municipios y dependencias del Estado de Chiapas, brindándoles asesoría para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, además de desarrollar múltiples proyectos de transparencia para los niños, estudiantes universitarios, personas de la tercera edad y sociedad civil. Desde hace 5 años se desempeña como jefa de la Oficina de Diseño y Actualización del Portal de Transparencia en la Dirección de Transparencia y Archivo Institucional de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde ha diseñado material audiovisual y ha ejecutado campañas publicitarias de difusión de derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Como formación académica, ella es egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con el diplomado en Mercadotecnia, Diseño Gráfico, Digital y Desarrollo de Página Web Dinámicas, impartido por el Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla. Actualmente está concluyendo la carrera de Marketing Digital en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y durante su desarrollo profesional se ha certificado con diferentes cursos y diplomados en materia de transparencia, convocados tanto por el INAI como por diversos organismos de transparencia. Conchita querida, qué bueno que estás compartiendo con nosotros tu experiencia. Nuevamente, nuestro agradecimiento y de parte del comisionado, el doctor Hugo Villar Pinto también. Muchísimas gracias por compartir, nos sentimos muy honrados por este espacio que nos brindas. Al contrario, muchísimas gracias a esta invitación que me hizo el Instituto en este gran proyecto de la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana. Es un gran logro este diplomado en transparencia proactiva y mi colaboración es con mucho gusto apoyarlos en estos temas que van dirigidos tanto a dependencias como organismos y municipios, y pues aquel que esté interesado en el tema, considero que hay que brindarles todas las herramientas para poderlo realizar, ¿no? Un saludo al comisionado Hugo de Villar, a la maestra Marlene y al maestro Jesús David. Espero muy pronto visitarlos físicamente y agradecerles esta invitación. Muy bien. ¿Vamos a compartir la pantalla? Sí, por favor, si es tan amable. Ok. ¿Ya estamos viéndola? No, todavía no. ¿Todavía no se ve? Ahí está. Okay. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, Permíteme. Sí. Nada más falta hacerla más grande. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy espero hacerlo, abonar a todo lo que ya comentaron nuestros dos grandes ponentes, la maestra María Guadarrama y el maestro Javier Centeno, los cuales aportaron mucha información y datos relevantes muy importantes. Esta presentación va dirigida más que nada a qué son los datos personales y por qué protegerlos. Vamos a empezar desde los conceptos básicos. La siguiente, por favor. Ahí está. Vamos a establecer lo que ya han dicho en diferentes cursos, en diferentes sesiones, los que llevamos el diplomado. Sabemos que hay un fundamento legal, sabemos que existen leyes. En este caso, el tema de la protección de datos personales la vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, que dice que nadie puede ser molestado en su persona.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y esto nos va a permitir el acceso, la rectificación, cancelación de los mismos u oponernos a que los utilicen. Estos términos de la ley se establecen algunas excepciones. Les invito cordialmente a leer la ley de protección de datos personales. No los voy a aburrir con toda la temática normativa, pero sí es importante conocerla, saber sus definiciones, así como sus multas y sanciones en caso de incumplimiento. Es una ley muy enriquecida, viene caracterizada principalmente o fundamentada muy parecida a la ley general. La siguiente, por favor. Y esto nos permite en la normativa de Chiapas tener también nuestra propia ley. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, perfecto. El marco legal en materia de protección de datos personales se estableció desde el año 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley, a quien vigilaba era a las empresas, a todo aquel proveedor o personas que recolectaban datos personales, pero en el ámbito particular. Para el año 2017 nace nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en protección de los sujetos obligados, y es donde aquí todos los sujetos obligados de la Ley de Transparencia nos volvemos también sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales. Un gran logro que reconocemos en el estado de Chiapas es que el 30 de agosto del mismo año ya contábamos con nuestra Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del estado de Chiapas. Y esa va a ser la ley principal que debemos dar cumplimiento y la que debemos de vigilar en nuestros organismos, dependencias. Acuérdense, si estamos hablando de una temática de empresas, estamos hablando de la ley para los particulares. Y en caso de organismos, dependencias, seríamos sujetos obligados del gobierno del estado de Chiapas. Todos los municipios nos aplicaría la ley de sujetos obligados. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que definir es qué es un dato. Hay muchos tipos de datos. Existen en diferentes categorías, como son los datos de identificación, los académicos, las de características personales, las características físicas, datos de vida, de ideológicos, laborales, de patrimonio, de salud. Y cada uno de ellos consta de ciertas características diferentes. Un ejemplo, los laborales, pues son los datos que se generan en el momento que nosotros entramos a trabajar en un lugar, que sería el puesto, el domicilio, el correo electrónico, el teléfono del trabajo. Estos son los datos laborales. Otro ejemplo más, uno de características personales, pues podría ser el tipo de sangre, el ADN, la huella digital. Y toda esta infinidad de datos empiezan desde que nacemos. Desde que nacemos hay un registro a los 40 días, nos toman la huellita del pie, la de los deditos, y ya empieza ya a generar un dato de identificación que sería el nombre. Nuestra fecha de nacimiento, nacionalidad, y ya empezamos a generar un contenido de datos de nuestra existencia como personas. La siguiente, por favor. Entonces vamos a poder, ya sabemos que los datos son toda la información de una persona, entonces, ¿qué es un dato personal? Pues va a ser cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable, y se puede expresar de la siguiente manera, puede ser numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o cualquier otro formato. Y consideramos que esto va a hacer que nos identifiquemos y nos hace únicos, así especiales. ¿Por qué? Porque no va a haber, en el caso de una huella digital, no vamos a encontrar otra huella idéntica en el mundo. Nuestras características del ADN es único para cada uno de nosotros. Entonces, este es un dato personal que nos va a hacer referencia a quiénes somos. La siguiente, por favor. Los datos personales es toda la información relativa a la vida privada de una persona y la podemos encontrar desde sus características físicas, morales o emocionales. Puede ser el domicilio particular, el teléfono celular,
nuestro origen étnico-racial, y aquí les doy un ejemplo, este dato personal, ahorita con el conflicto de Rusia, pues es muy, muy importante porque están divididos entre los rusos y los otros en contra, digamos así, de Rusia. Entonces, este dato étnico o racial, pues hace que ellos se vuelvan enemigos, ¿no? El estado de salud, las comisiones religiosas o filosóficas, el patrimonio, la vida afectiva o familiar, así como las preferencias sexuales o las ideologías y opiniones políticas. Aquí ya había comentado el maestro Javier que pues no deberíamos de ser perseguidos por nuestras opiniones políticas, pero pues sí a veces puede entrar una consecuencia saber a qué partido vamos o a favor de qué candidato nos estamos manifestando, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los datos personales sensibles? Dentro de los datos personales, en la ley de protección de datos personales, se establece el apartado de datos personales sensibles. De por sí tenemos que cuidar los datos personales, pero los datos personales sensibles son aquellos que podríamos afectar la esfera íntima del titular de los datos. Y al darlos a conocer, puede llevar a un origen de discriminación o ponerlos en peligro. Entonces sí deben de ser muy cuidadosos al detectar y proteger estos datos sensibles. Los principales o los más reconocidos son el estado de salud presente o futuro, el estado de salud físico o mental, algunas creencias religiosas o filosóficas, su preferencia sexual y su información genética. Toda la información ahorita que se dio por la pandemia del COVID, tenemos que tener, la mayoría de las dependencias pusieron filtros en las entradas de acceso. Estos filtros deben de llevar en nuestros formatos donde recopilamos toda la información de temperatura, nombre, edad o sexo, toda la información estadística que estemos recopilando, debemos de protegerlas. Entonces se recomienda que dentro de este formato debe existir una leyenda de protección de datos personales donde demos a conocer a la persona que nos está entregando su información, que esa información que se está recabando pues va a ser cuidada, protegida y utilizada para el fin que se está pidiendo. Dentro de las normativas del programa de COVID y para tratar de controlar esta pandemia, si detectaban una persona con una temperatura más alta de la normal, esta debe ser canalizada al servicio médico. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos. Les recuerdo que al principio de la pandemia había gente que se enfermaba y cuando lo daba a conocer en las redes sociales, pues era discriminada, ¿no? Llegaron me parece que en Veracruz, a un departamento de un chico que estaba contagiado y que lo había publicado en redes sociales, a ponerle cloro en la puerta, o sea, se volvieron un poco irracionales por el mismo miedo a la enfermedad y a la pandemia, y en ese momento pues era desconocida realmente cómo poderla controlar. Entonces, el hecho de dar esa información, que era un dato personal sensible, y que él mismo lamentablemente la dio a conocer, pues propició que hubiera acoso, digamos, esta discriminación hacia su persona, ¿no? Entonces, ahí es un pequeño ejemplo de la importancia de la protección de los datos sensibles y que en caso de nosotros que estamos laborando en dependencias, pues debemos de tener este cuidado de proteger esa información. La siguiente, por favor. Lo que les comentaba, pues la protección de datos personales en la salud es un derecho complementario que debemos de hacer para garantizar este derecho de salud, pues es que en los pacientes deben de llevar, o uno como paciente debe de verificar, ¿no? Que se recopilen únicamente los datos personales estrictamente necesarios para brindar esta atención médica a la población. O para algún trámite en específico de atender una enfermedad o simplemente para tener el derecho a la salud.
proteger siempre la confidencialidad de los datos personales, sobre todo aquellos de carácter sensible, para evitar este daño a una discriminación o afectación a la honra o reputación o simplemente una invasión a la privacidad de cualquier persona o paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que se pasó una más. Bueno, no, sí, está bien, la siguiente. Aquí vamos a ver que lo que les comentaba, ¿no? Esta pequeña leyenda en nuestras zonas de registro se llaman, son parte del aviso de privacidad. Eso también, este término es destacado en nuestra Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del gobierno, del Estado de Chiapas. ¿Qué es el aviso de privacidad? Es un documento que vamos a generar las áreas responsables de recopilar y tratar la información. Este documento es importante que tengamos todos los sujetos obligados ya a disposición, muchos ya lo tienen. Quise mencionarlo ahorita por aquellos municipios que están participando en este diplomado, que deben de generar servicio de privacidad tanto integral como simplificado, y es un documento que tienen que poner a disposición en diferentes formatos. El objetivo es que sea visible, que la ciudadanía la pueda ver y entender cómo va a ser el tratamiento adecuado de los datos personales que vamos a estar recopilando. Desde el hecho de que dentro de nuestras dependencias exista el área de recursos humanos, ahí tenemos una mina de oro en datos personales, ¿no? Porque nosotros cuando somos contratados llevamos nuestro currículo y en él anexamos documentos de carácter de salud, de educación y de vivienda. Hacemos un comprobante de recibo de luz, agua, teléfono, entregamos nuestros títulos, nuestro RFC, el último nivel de estudio que tengamos, certificados de salud, análisis, todo lo que nos pide recursos humanos, toda esa información que va directo a nuestro expediente, es un documento lleno de datos personales. Es importante que dentro del área donde estemos nosotros detectemos y usamos datos personales, para qué los usamos y cómo los estamos resguardando. ¿Cómo los vamos a cuidar? Desde tener nuestra computadora un acceso con usuario y contraseña, o si lo tenemos impresos, tenerlos en un lugar resguardados adecuadamente. Toda esta forma de cuidar la información que tenemos, que va muy de la mano con la ley de transparencia, pues nos ayudan a establecer la velocidad en respuesta, ¿no? Porque a veces llega una solicitud de acceso a la información o y nos pide alguna información y no la tenemos debidamente cuidada, administrada, pues nos tardamos un poquito más, ¿no? Y si la solicitud que llega es referente a alguna información o una solicitud de datos personales de derecho ARCO, pues también tendremos que contestarla adecuadamente, y mientras más en orden tengamos nuestra documentación, pues eso nos va a ayudar a hacer un poco más ágil las respuestas, ¿no? Entonces, les invito cordialmente a generar sus avisos de privacidad simplificados e integrales y hacerlos públicos, ¿no? Pueden encontrar toda la información en la ley, y y generarlos realmente es una tarea de protección de datos personales que cada uno de nosotros como sujetos obligados debemos de realizar. La siguiente, por favor. También es importante mencionar que debemos de evitar en cualquier momento realizar la distribución de fotografías, videos, grabaciones de cualquier actividad que realicemos, o en este caso de algunas personas que puedan presentar síntomas,
sin el consentimiento expreso de esta persona, ¿no? Se recomienda que definitivamente, si ustedes van a utilizar una fotografía de alguna persona que llegó a hacer un trámite en su dependencia o en su municipio, pues pedirle permiso si la van a utilizar para algún medio, preferentemente escrito, y si no, tratar de buscar ángulos en los que el rostro de la persona no aparezca, o simplemente trabajar la fotografía posterior para utilizarla. Como pueden ver la fotografía de abajo, pues el rostro de la persona está un poquito difuminado. Eso nos ayuda a la protección de datos personales para no poderla identificar. En la misma ley nos menciona que debemos de aplicar cualquier mecanismo de disociación sobre los datos personales para que cuando utilicemos fotografías o información de las personas, para hacer para fines estadísticos o para algún proyecto o algún informe, pues no las hagamos identificadas, ¿no? O las reidentificaremos. Esto quiere decir que debemos nosotros de no asociar sus datos como su nombre, dirección, teléfono. Podemos utilizar la fotografía de una persona siempre y cuando nos autorice esa utilización. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se usa el aviso de privacidad? Esto es importante porque debe de hacerse, su uso debe ser cuando nosotros recabamos los datos personales, sea un servidor público, un encuestador, un investigador, debe dar a conocer que existe este aviso de privacidad y especificar para qué están utilizando esos datos, cuánto tiempo los van a tener y cómo van a ser eliminados al término de su vida útil. Los formatos del aviso de privacidad los pueden dar a conocer en formatos físicos, impresos dentro de las instalaciones que ustedes tengan, o a través de formatos electrónicos publicados a través de su página web, de sus redes sociales, o de cualquier otro medio que ustedes quieran hacer uso, ¿no? En caso de que la recolección sea manual, pues en ese momento le pueden presentar de una manera impresa el aviso de privacidad. La siguiente, por favor. ¿Qué debe garantizar este aviso de privacidad? Pues que el receptor de los datos personales, el que está pidiendo la información, debe garantizar la confidencialidad, debe de especificar que van a ser utilizados solo para el fin de los que fueron solicitados, debe informar que los datos personales serán protegidos y utilizados únicamente con el objetivo por el cual fueron recabados. Y se les debe informar que sus datos serán resguardados con ciertas medidas de seguridad necesarias y que no van a ser difundidos sin su consentimiento expreso. Y aquí también debemos mencionar si vamos a hacer transferencias de datos. Y una transferencia de datos es cuando nosotros proporcionamos esta información de datos personales recabadas, ya llamada base de datos, aunque esté en Excel o en una hojita de Word, pues ya es un compilado de datos, y si nosotros se lo vamos a proporcionar a otra dependencia externa, fuera de nuestras áreas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto se llama transferencia, y si la vamos a realizar, sí debemos establecer que el receptor nos especifique y se comprometa a cuidar esta información, y pues lo más importante pues es no obtener un dinero, digamos así, o venderlas o mal utilizarlas para fines que no fueron realmente solicitadas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema porque ha habido varias denuncias. Por ahí nuestro ponente Javier mencionaba en la primera plática que un caso ha sonado hace mucho tiempo donde se había involucrado el INE, que la base de datos había sido vendida en Tepic y por un precio realmente mínimo. Me parece que él comentó que eran 500 pesos, yo supe que eran 5,000, pero en fin, esta base de datos con toda la información de los mexicanos en ese tiempo, pues fue vendida de manera
que no supieron ni qué responder porque no supieron cómo la consiguieron, pero que varias empresas particulares las pudieron adquirir y muchos de nosotros tuvimos llamadas ofrecieron los seguros de vida y planes telefónicos de compañías que ni sabíamos que existían, ¿no? Entonces, es importante y de ahí nació todo este tema de legislar la ley de protección de datos personales en México para evitar ese tipo de malas prácticas, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con este tema de los datos personales que tenemos nosotros bajo nuestro resguardo. La siguiente, por favor. ¿Qué puedo hacer para proteger mis datos personales? Pues, el siguiente. Es algo muy práctico. Algunas recomendaciones que fui tomando del ABC de los datos personales, un documento que generó el INAI ya hace algunos ayeres. Y en estas recomendaciones, si le puede dar otro botoncito más, por favor, porque no se está cargando. Ahí está, perfecto. Fijarnos simplemente que cuando nosotros estamos llenando alguna información donde piden datos personales, qué información requieren realmente de nosotros, ¿no? ¿Para qué la quieren? ¿Quién va a ser el responsable de resguardarlos? ¿Cómo protegerlos? ¿Quién y quiénes tendrán acceso a ellos y cuánto tiempo lo van a tener? Es muy común que cuando nosotros a veces vamos a una plaza comercial, nos encontramos por ahí una chica ahí de una empresa de refrescos muy conocida y empieza a invitarnos a conocer un nuevo producto y nos empieza a hacer una pequeña encuesta de consumo y empieza a preguntarnos ciertos datos personales, ¿no? Y con el afán de tener ese refresco nuevo, ser los primeros en probarlo, pues no nos detenemos a preguntarle si tiene un aviso de privacidad y no le preguntamos realmente qué van a hacer con esa información, cómo la van a proteger o cómo la van a resguardar. Y todavía, si esta persona nos pide que le recomendemos a alguien para que le envíen el producto o el premio o entre a ese concurso, pues le damos, le proporcionamos la información de algún pariente, ¿no? Entonces, sean un poquito cuidadosos en ese tema y siempre que les pidan datos personales, pregunten si existe un aviso de privacidad y que se los den a conocer. Ese es el derecho que tenemos para saber que nuestros datos personales van a ser protegidos. La siguiente, por favor. Debemos de identificar el uso de los datos personales. Estos van a ser cómo se van a recabar, cómo se van a almacenar y cómo los van a tratar. Lo primero es recabar. ¿Cómo se recaban? Pues al llenar cualquier solicitud, contrato, formato, un boleto de un sorteo o al entregar documentos con datos personales al ser contratados en un nuevo trabajo o para hacer algún trámite. ¿Cómo se van a almacenar? Pues los vamos a almacenar en la siguiente. Ahí anda un poquito. Ahí está. Ahí, en esa, de almacenar. Se van a almacenar de cualquier medio físico, electrónico, a través de documentos, USBs, DVDs, un audiovisual o en internet, en la nube. Actualmente, pues eso está de moda, que hacemos nuestros respaldos en el Drive, o en cualquier otra plataforma de internet. Y en algunos archivos también se pueden almacenar solamente los audios. El siguiente, por favor. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues aquí es donde se tratan o se usan para generar historias o hábitos de consumo, prácticas y preferencias y necesidades, y
hacer perfiles de patrones de consumidores, de beneficiarios de una beca, de un proyecto de apoyos del campo, de algunas excepciones de pagos de algún programa para apoyos a mujeres, algunos para fines políticos, económicos o para propagandas, algunos para estadísticos, algunos para investigación y principalmente para mercado, todo lo que es el tema de mercadología y prestar servicios tanto privados como públicos. Y esta parte sería la que yo creo que es la más importante porque actualmente con el uso de redes sociales eh, y pues con la pandemia se activó mucho el tema de compras en línea a través de diversas plataformas como Mercado Libre, Amazon, Shein y de H&M y diversas tiendas. Liverpool también puso su plataforma de venta en línea. Entonces ahí ya éramos algunos, ya éramos clientes, muchos más nos volvimos clientes y entonces ahí nos empiezan a pedir información de datos personales para poder realizar estas compras, ¿no? Y lo más importante es que al usar nosotros las redes sociales, estamos generando una huella digital en la que cuando hacemos una búsqueda de cualquier producto, eh, digamos, zapatos, posteriormente nos van a llegar todo lo que es anuncios de diferentes zapatos, diferentes modelos, tenis, chanclas, zapatillas, lo que sea. ¿Por qué pasa esto? Porque existen algoritmos que se le pone a las páginas y que Google maneja mucho para hacer referencias comerciales, donde van haciendo un perfil de los gustos y necesidades del usuario. Lo que comentaba los ponentes anteriores, nosotros sin darnos cuenta estamos generando toda la información que utiliza las tiendas, nosotros se lo estamos proporcionando. No les dejo mentir, de repente Facebook sabe nuestra fecha de cumpleaños, cuántos años tenemos de ser amigos de X persona, y si hacemos búsquedas de algo, inmediatamente la siguiente vez que entramos al Facebook, al Instagram, ya nos va dando esas recomendaciones, ¿no? O en cuanto al tema de la red social de YouTube, en el tema de la música, pues ponemos alguna búsqueda de algún cantante y posteriormente nos hace la recomendación de todas sus canciones, ¿no? Nos manda hasta notificaciones de si hay un video nuevo. La siguiente, por favor. Entonces, el uso de todos nuestros datos personales, pues, son más que nada para generar que nosotros compremos algún producto y que sin darnos cuenta, ellos vayan elaborando ese tipo de perfiles, ¿no? En el tema de marketing, es realmente para nosotros es una mina de oro tener sus datos. Realmente, cuánto tiempo, o sea, son datos desde cuánto tiempo tardas en una página, a dónde llegas, qué lees, qué buscas en productos alimenticios, y ya vamos direccionando hacia el contenido de lo que tú quieres leer, ver o te interesa, ¿no? Entonces, sí es mucho cuidado ahora sí con las búsquedas, con las famosas cookies, bórrenlas y principalmente si van a hacer una transacción electrónica de compras, verifiquen que las páginas en las que están entrando sean seguras. Recuerden siempre leer el aviso de privacidad en las redes. Cuando nosotros instalamos alguna red social como Facebook, Instagram, TikTok, nos va a aparecer el aviso de privacidad. Este aviso de privacidad, léanlo, por favor, es importante conocer qué estamos comprometiendo de nuestra información, qué va a pasar con nuestra información. Si estamos autorizando la entrega hacia otra tienda, hacia otra red social, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos aceptando términos que al final nos van a perjudicar.
muchos de nosotros en Facebook subimos fotografías, subimos poemas o hasta un dibujo que hagamos inspirados ahí y subimos esta información a las redes sociales y muy pocos saben que al momento que tú subes esta foto, este archivo, estás dándole los derechos de autor al Facebook. Entonces, si esa fotografía, aunque tú la bajes, esa fotografía ya quedó en la nube, ya quedó en internet y tarde o temprano va a volver a aparecer. Aunque nosotros cancelemos nuestra cuenta de Facebook, te dice, tienes 30 días por si te arrepientes, ¿no? Y si desafortunadamente pues alguien ha fallecido, Facebook ya te da la opción hasta de generar la página como como para recordar a la persona. Entonces, no la cierras, ¿no? O sea, queda abierta. Entonces, sí hay muchas cosas que debemos de conocer al utilizar estas redes sociales y principalmente de preocuparnos un poquito en el tema de protección de datos personales. Ahorita en pantalla están viendo el aviso de protección de datos personales. Está fundamentado en la ley del Estado de Chiapas. Está mencionando los artículos en los que ustedes pueden establecer, esto es como un acordeón, su aviso de protección de datos personales, que va de conformidad en los dispuestos en los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales de Protección de los Derechos Obligados, los cuales le informan que estos datos personales serán protegidos y utilizados únicamente para el objetivo por el cual han sido recabados. Y se les informa que estos datos serán resguardados en las medidas de seguridad necesarias y no podrán ser difundidos sin el consentimiento expreso del titular. Entonces, con este pequeño párrafo ustedes tienen ya una certeza de que la información que están entregando pues va a ser protegida. Y en el caso de ustedes como servidores públicos, pues al dar a conocer esta pequeña leyenda en sus hojas de registro, en una capacitación o dentro de sus actividades donde soliciten datos personales, pues ya están dándole a conocer a las personas que sus datos van a ser protegidos. Hay esta pequeña garantía de que ustedes ya saben, están informados de cómo cuidar la información. Este es un pequeño extracto del contenido de lo que debe decir su aviso de privacidad integral. La siguiente, por favor. Es el derecho a ARCO. Dentro del aviso de privacidad, en el contenido de desarrollo de este documento, debemos de decirle al ciudadano que tiene el derecho del acceso a la información, de ejercer su derecho a ARCO. Este derecho lo tenemos todas las personas, es para proteger los datos personales, lo podemos ejercer para solicitar el acceso, rectificación, cancelación o oposición del tratamiento de los datos de quien los posea. Este derecho viene, y lo mencionaban la comisionada anterior, es un derecho que ya tenemos los mexicanos, las personas, referente a oponernos en un momento dado de que alguien utilice nuestra información sin nuestro consentimiento. Existe a través de la plataforma nacional de transparencia, la PNT, que ya en actividades anteriores dentro del diplomado nos hicieron realizar una solicitud de acceso a la información. También podríamos generar una solicitud de derecho a ARCO. ¿A quién se la podríamos mandar? Pues cualquier empresa o dependencia que sabemos nosotros que tienen nuestra información, para saber qué información tienen o para hacer alguna rectificación, cancelación u oposición de nuestros datos. Principalmente muchos que han sufrido muchas llamadas telefónicas de una compañía de teléfono, pues pueden utilizar este derecho para oponerse a que lo sigan llamando y cancelar la utilización o la oposición de sus datos personales. La siguiente, por favor. Aquí definimos el derecho ARCO.
con sus palabras claves, que es el acceso a los datos personales, que es el derecho que tenemos de solicitar información concerniente a los datos personales propios o de nuestro representante legal. La rectificación, que permite la corrección de los datos personales cuando sean inexactos, incompletos o erróneos. O la cancelación, que es el derecho que tenemos de solicitar que nuestros datos sean suprimidos o cancelados de las bases de datos de diversos sistemas de datos personales. O la oposición, que es el derecho que procede cuando tus datos fueron recolectados sin tu consentimiento o fueron transferidos sin tu consentimiento y que queremos oponernos a que los sigan utilizando, ¿no? Recuerden que para que sean difundidos, nosotros debemos haber dado ese consentimiento previo. La siguiente, por favor. Dentro del tema, es importante conocer también que existen en todo lo que es el Internet, pues el robo de identidad. ¿No? Ahorita les voy a definir qué es el robo de identidad, pero que tiene que ver que nosotros no estemos protegiendo bien nuestros datos personales. El robo de identidad es cuando se apropian de la identidad de una persona para hacerse pasar por ella, asumir su identidad frente a terceros, públicos o privados, y obtener criterios, recursos o beneficios a su nombre. Muchas personas han tenido esta mala experiencia, digamos así, en el aspecto de que de repente aparece que tienes un crédito que tú no sacaste, que compraste en una tienda y no fuiste tú. Y todo este robo de información no supiste ni cuándo ni cómo, porque eso es lo primero que alegamos. Y hay un proceso legal muy desgastante que tiene una consecuencia grave porque necesitas tiempo y recurso económico para resolver y limpiar tu nombre. Pues, si tú debes en una tienda, pues ya pasas al buró de crédito y ya no te permiten un crédito cuando realmente tú lo estás solicitando. Implica también que esta información fue obtenida y que tú no la autorizaste, y es el uso no autorizado y ilegal de tus datos personales. Cuando a nosotros desafortunadamente sufrimos un robo, nos roban la bolsa, el portafolio, o perdemos la tarjeta del banco, de crédito, de débito, debemos de reportarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque el que la robó ya nos cargó, mínimo en el Oxxo, en algún supermercado, alguna compra, y si el que estuvo en caja ni siquiera pidió INE, o si el INE iba dentro de nuestra cartera, pues el que tiene nuestra tarjeta tiene nuestro INE, y en menos de, ¿qué les diré?, 10 minutos ya tenemos cargos en la tarjeta en tiendas en línea. Entonces sí es muy importante que en caso de robo de su tarjeta o su credencial, su certificación, pues deben de reportarla. Y porque sí pueden utilizar esta información. Otra forma de obtener datos personales, que es una práctica muy común desafortunadamente en algunas papelerías, es que llegas a sacar copia de tu INE y el chico de la fotocopiadora pues es nuevo y sacó como 3 copias mal y no las destruyen, las utilizan como papelito reciclado. Y a mí me tocó en varias ocasiones que el papelito que me entregaba venía con la credencial del lector completita y todos los datos de la persona estaban ahí. Entonces, no hay ese cuidado, ¿no? Entonces, ahora sí, la recomendación personal es, bueno, yo vi que el chico sacó mal las copias, pues ver que las destruyan, exigir que se destruyan, ¿no? Y es ahí donde vamos a exigir que haya un aviso de privacidad en ese negocio que estamos utilizando. ¿Para qué? Por nuestra protección. ¿Por qué? Porque esa información que se está generando, pues queda, cualquier persona que tenga algunas dotes informáticas, pues las va a utilizar para hacer un robo de identidad, ¿no? La siguiente, por favor.
Aquí les quiero mencionar cuáles son aquellos principales ciberdelitos reconocidos en México, donde la Secretaría está mencionando, como son el hacking, que es la extracción de datos sin el consentimiento de nosotros, el cracking, que es ataques intencionados a sistemas informáticos y software. Eso los podemos evitar con algunos antifuegos. El phishing, que es la forma de engaño para obtener información confidencial bancaria. Eso se da mucho de que te hablan por teléfono y te dice, oye, soy del banco fulanito de tal, acabo de detectar que hiciste una transferencia, estoy verificando, y te empiezan ahí a hablar y hablar y hablar y te empiezan a pedir datos, y cuando vienes a ver ya entregaste número de cuenta, password, nombre completo, respuestas de la pregunta clave y luego la respuesta de la pregunta clave. O sea, mucho cuidado, si no reconocen el número, si verifiquen. Ahorita con las aplicaciones que tienen los bancos, pues pueden instalar su aplicación en directo el teléfono y verificar si hay alguna transferencia o transacción que ustedes no reconocen, pues inmediatamente reportarlos en las líneas seguras de los bancos, ¿no? Y el spamming, que son mensajes digitales con ligas internet falsas a un correo digital para que nos copien, y lo mencionaba el maestro Javier, que es lo que está muy de moda últimamente a través de la red social del WhatsApp, que nos llegan mensajes o ligas y que le pinchamos ahí y al ratito ya está hackeado nuestro teléfono y empiezan a mandarle mensajes a nuestros conocidos o nuestra lista de contactos, pues pidiendo dinero, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las ligas. Si te la manda de un celular de un amigo conocido, pues escríbele, pregúntale, oye, ¿qué me mandaste? ¿Por qué me estás mandando esta liga? ¿Qué tiene? O sea, ¿es segura? Porque nosotros no tenemos este cuidado, pues nos pueden hackear nuestro teléfono, ¿no? Y también algunos correos pueden llegar a través de nuestro correo electrónico. En mi caso, yo tuve en mi cuenta personal, me empezaron a llegar correos del SAT, y le hablo inmediatamente a mi contador y me dice, no, a ver, déjame, yo reviso. Y empezaron a llegar como que yo debía una factura, ¿no? Y una empresa que ni al caso, ni siquiera compraba ni ese tipo de cosas. Pero, o sea, uno se preocupa porque ves SAT, ves Hacienda, y dices, ay, ¿qué pasó acá, no? Entonces, me dice, no lo abras, es virus. Entonces ya lo que hice fue revisar mi correo electrónico, eliminar, mandarlos a spam, y vigilar, pues tener un poquito más de precaución en abrir estos mensajes. Y el ciberterrorismo, pues son extorsiones digitales o en diferentes delitos donde recibimos amenazas, burlas a través de redes sociales o a través de nuestro teléfono. Es bastante desgastante ese tipo de delitos, los cuales no existe, como lo mencionaban, una normativa legal aún. Hay iniciativas de ley que ya están en el Congreso para ver mejoras de las leyes existentes, pero que realmente también ahí había un poquito de más, porque también perjudicaba a las personas, no estaba tan solo para los delitos, sino que ya también se querían meter un poquito más en nuestra vida privada, ¿no? Entonces están en esos ajustes, esas iniciativas. Esperamos que muy pronto ya contemos con ellas. La siguiente, por favor. Ya para finalizar, quería hacer unas recomendaciones de cómo cuidar nuestros datos personales para tener una experiencia en Internet segura y responsable. La siguiente, por favor. ¿Le damos clic? Okay. Principalmente son sugerencias de manera personal que yo he detectado a través de estos diversos cursos y talleres que he recibido, y que he encontrado estas como se repiten. Entonces, estas sugerencias son como para que nosotros tengamos estos cuidados y tengamos esta seguridad, como es revisar la política de privacidad
en las redes sociales de las aplicaciones que utilizamos. Estamos hablando de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, la que ustedes utilicen. Siempre verifiquen las políticas de privacidad. 2, decidir si tendrías un perfil público o privado y quiénes pueden ver tus publicaciones. Esto es importante ya que la mayoría de los datos personales que nosotros mismos proporcionamos en las redes pueden ser utilizados para el hackeo de nuestra identidad, ¿no? O para el hackeo de nuestras cuentas. Entonces, de repente subimos la foto con nuestra mascota y decimos, ay, mi perrito, el más bonito del mundo, se llama Firulais. Si nuestra pregunta de seguridad es nombre de tu mascota, pues ahí estamos proporcionando el dato que el perrito se llama Firulais. El día de nuestro cumpleaños subimos la foto con el pastel. Gracias a mis compañeros por celebrarme. 5 de diciembre. Estamos proporcionando el día de nuestro cumpleaños. Como siempre, con mi color favorito y una foto con nuestra blusa favorita, color amarilla. Y ese dato, o sea, toda la información la estamos subiendo nosotros. Nosotros somos los que estamos haciendo este descuido de proporcionar la información y solamente con el entrar a nuestros perfiles empiezas a bajar muchísima información. Actualmente algunas empresas, al contratar alguna persona para que labore con ellos, les piden sus redes sociales. Platicando con un experto en el tema de contratación de recursos humanos, yo le preguntaba, ¿para qué piden esta información? O sea, ¿qué tiene que ver tus redes sociales con el que te contrate? Me dice, no, es que en las redes sociales, por ejemplo, como en Facebook, pues encontramos si la persona si toma, cuáles son sus preferencias de hábito, o sea, si hace ejercicio, si es sedentaria, si lee, si va al cine, si sale a cenar, si tiene pareja. Es un montón de información que solita la persona está subiendo a las redes sociales. Hay que tener un poquito de conciencia que estamos subiendo. Y hubo un tiempo, una moda, diría yo, y pues algunos todavía la practican, que si van a comer algo le toman foto de la comida. Y todavía se ponen en Facebook ubicación, ¿no? Entonces dices, estoy en el restaurante Las Laminitas, aquí degustando una rica botana, ¿no? Entonces, saben en dónde estás y qué estás haciendo. Y no nos damos cuenta que al generar nosotros esta información de geolocalización, pues estamos haciendo que si ahí sí podemos ser presas de un secuestro, de un chantaje, de un acoso, porque nosotros mismos estamos publicando dónde estamos y qué estamos haciendo y con quién estamos, ¿no? Y a veces ponen, ay, hoy solita en casa. Ay, obvio, o sea, estamos diciendo que estamos solos en casa o cuando salimos de viaje le ponemos, ay, por fin rumbo a Cancún. Adiós, casita. O sea, ahí estamos nosotros dando a conocer que nuestra casa está vacía, que no hay nadie que pueda entrar a robar con toda la calma del mundo. O sea, nosotros somos los que al final ponemos en riesgo nuestra situación, porque nosotros somos los que no estamos protegiendo nuestra información, como personas, como individuos. Y pues la situación empeora porque nuestros jóvenes y nuestros niños, a los cuales muchos les hemos dado el permiso de tener redes sociales sin tener la mayoría de edad, ya que Facebook en sus reglas dice que tienes que tener 18. Pero ¿cuántos niños sabemos menores de 15 años que tienen redes sociales? Por eso es importante decidir quién va a ver nuestra información, si nuestro perfil va a ser público o va a ser privado. Importante, pues, no proporcionar contraseñas o claves de acceso a otras personas y también estar, pues, cambiar nuestras contraseñas frecuentemente, irlas mejorando con caracteres especiales, por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, números, y ir haciendo un poquito una contraseña un poquito más segura, ¿no? La siguiente, por favor.
Otra de las recomendaciones sería realizar compras o transacciones, verificar principalmente que las páginas donde realicemos estas compras sean sitios seguros. Un tip, cuando ustedes entren a una página, en la parte de arriba, nosotros le llamamos URL, que es el HTTP, ahí, cuando ustedes entran a una página y quieran saber si es realmente segura, debe aparecer una S, o sea, un HTTPS. El S es de seguridad y actualmente en las políticas de Google está pidiendo que todo aquel sitio que tenga disponible el uso, o sea, para e-commerce o comercio electrónico, tengan esta seguridad, ¿no? Esa S en su URL para que el usuario tenga la certeza de, cuando menos, va a tener la seguridad de que mi información financiera pues no va a ser hackeada. No revelen información sobre cualquier dato que ponga en peligro su ubicación, fotografías, domicilios o lugares de diversión. A veces nosotros somos papás orgullosos y ponemos de repente a nuestro retoñito con la playera de la escuela y el logo de la escuela. O nuestros jóvenes se toman la fotografía y ven el logo de la escuela que los identifica. Este tipo de información es un poquito delicada. Sean conscientes de que no tengan logotipos donde puedan ubicar de qué escuela vienen. Igual, a veces nos damos una fotografía fuera de la casa y se ve el número de la casa o de las direcciones, ¿no? Acuérdense que a través del Google Maps, pues nos podemos ubicar de calle en calle hasta que encontremos la casa y el color. Entonces, toda esta información que se genera, pues nosotros debemos de no asociarla para que sea un poquito más difícil encontrar realmente todos los datos personales de nosotros. Y recuerden, por favor, si van a publicar una fotografía o un video, pues proteger su intimidad, su honor y su reputación, así como la de su pareja, familias y amigos. Y en este tema quiero mencionar, pues, de que existen casos conocidos, como el caso de el que generó la ley Olimpa, que desafortunadamente por una persona que sufre o que es víctima de una violencia digital, que es este caso de Olimpa Coral Melo, que tuve el gusto de conocerla hace 2 años, y por la cual me comentó que fue muy difícil para ella superar toda esta situación. En este caso, ella pues era muy joven, tenía 18 años, y está con su novio de casi 6 años, le pide que graben un video de carácter sexual, ella accede, el amor es ciego, sordo y mudo, entonces ella sospecha algo porque dice que cuando hacen la toma solo se veía más ella que él, pero pues dice, ay, de inocencia. Graban el video, posteriormente termina la relación y el video sale a la luz, ¿no? Este caso es muy sonado, fue en Puebla, y realmente ella sufrió muchísima, una gran consecuencia por haber hecho eso, y pues más que nada que obviamente el novio siempre negó haberlo difundido, el video, pero pues es una gran situación que ella, siendo una gran mujer y con mucha fortaleza, pues le dio la vuelta y generó una iniciativa de ley y visitó estado por estado hasta que la pudo formalizar, y ahora ya contamos con esta ley Olimpia que pues cuando menos en el tema del acoso y de la falta de protección bueno, bien que protege nuestra intimidad, nuestro honor y nuestra reputación. Muchos que usan redes sociales, hace poco, la semana pasada o 2 semanas me parece, aquí en Tuxtla hubo un caso mencionado de una chica que a través de la policía cibernética hace la denuncia de que un X persona, hombre, le está
estaba extorsionando con X cantidad de dinero para que no publicara un video de ella, ¿no? Entonces, hacen todo un operativo, lo arrestan y está ahorita pues en proceso de ser juzgado, porque ya con esta nueva ley, pues ya hay una normativa jurídica que puede darse cumplimiento y que pues favorece a alguna víctima, ¿no? De un ciber delito. La siguiente, por favor. También es importante mantener nuestro correo electrónico privado, el número de teléfono, pues no publicarlo en redes sociales, a menos que queramos, de que sea público y que estemos conscientes de lo que va a ser, o que sea un teléfono específicamente para un uso público, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, somos asesores y como asesores pues queremos darnos a conocer y que las personas nos contacten, pues entonces damos nuestro teléfono, pero ahí la recomendación es que ten un teléfono, un número específicamente para eso y un teléfono para tus actividades personales, ¿no? El correo electrónico, pues igual, les recomiendo muchísimo que generen diversos correos electrónicos y no solo un correo único para todas las actividades que realizan. Un correo electrónico para el uso de alguna red social, un correo electrónico para sus transacciones económicas y compras y cosas del banco, un correo electrónico para si ustedes son jugadores, pues para sus juegos en redes, sus juegos, videojuegos, entonces para que no vaya asociado, ¿no? Para que tengan esa seguridad. Si en alguna de estos correos se pone en riesgo, pues no están afectando todas sus actividades o todas sus demás redes sociales o actividades financieras, ¿no? A mí me pasó, desafortunadamente no somos exentos de que nos pase. Tuve un intento de hackeo a mi correo personal, el cual yo desarrollé un sitio web y utilicé una cuenta de correo específica para ese sitio y me intentaron hackear la cuenta. De hecho, me hackearon la página que estaba yo haciendo y me hackearon la cuenta. Entonces, recupero la cuenta, pero pues ahí no tenía información, nada de mi vida personal, entonces era exclusivamente para ese trabajo en sí. Entonces, no tuve ninguna afectación, pero sí, o sea, no estamos exentos de que nos pase. Obviamente hay herramientas para recuperarlo, es cuestión de tiempo y de paciencia, pero pues sí, y activar todas las alertas, ¿no? Así que no abren ni contesten correos electrónicos de gente que no conozca. Por favor, desde ahí de entrada, porque ahí es donde van las ligas de hackeo. Rechazar a cualquier desconocido que quieran contactarlos en la web, principalmente sus redes sociales, el amigo del amigo del amigo. O sea, si no lo conocen, pidan más información antes de aceptarlo, ¿no? Y recuerden, ustedes tienen el poder de bloquear contenidos y contactos no deseados en la web. Y mucho ojo, todo lo que se publica en internet se queda para siempre. Aún no podemos ni tenemos activado el derecho al olvido. Es todavía un proyecto el cual todavía no se ha estabilizado. Entonces, mientras seamos nosotros cuidadosos de lo que estamos publicando. La siguiente, por favor. Pues ya con esto cierro mi participación. Quedo abierta a las preguntas de nuestros oyentes. Gracias, Conchita. Hay varias preguntas. A ver, un segundo. Ahorita abro el YouTube por acá, que lo tengo en el teléfono. Nos preguntan, muy interesante todo esto de la protección de datos personales y lo que dejamos de hacer, sobre todo para proteger nuestros datos. Nos preguntan, ¿en qué consiste básicamente la diferencia entre el aviso de privacidad simplificado y el integral?
En mi experiencia, el aviso integral es aquel donde vas a especificar paso a paso todo el procedimiento, desde cómo vas a utilizar cómo vas a proteger tus datos, qué datos personales vas a pedir, en qué normativa lo vas a justificar, mecanismos de seguridad vas a colocar, física y electrónicamente, eh, dónde ejercer tu derecho a ARCO, dando los datos, correo electrónico, teléfonos, porque puede ser presencial, puede ser vía telefónica, puede ser vía correo, y toda aquella información que tú consideres, por ejemplo, si vas a usar portafuegos o alguna instrumentación más tecnológica, pues también ahí se menciona, ¿no? Toda la información es un documento bastante generoso, que puede ser de mayor de 4 páginas, y el aviso de integral simplificado es un documento más corto, que puede ser hasta de una sola hoja, en la que tú estableces, como el ejemplo que puse, parte de lo que es el aviso de privacidad de datos personales, su fundamentación y dónde ejercer tu derecho a ARCO, pero le informas a la persona que está leyendo que si quiere saber más, pues se vaya a visitar tu aviso de privacidad integral. Muy bien, gracias. ¿Cuántos avisos de privacidad debe hacer el sujeto obligado y quién los hace dentro del sujeto obligado? El sujeto obligado tiene que tener tanto el aviso de privacidad integral y simplificado como ente. Por ejemplo, un municipio fulano de tal, sus 2 avisos de privacidad. Y posteriormente debemos hacer un análisis área por área para ver qué datos personales estamos generando y hacer unos avisos de privacidad específicos que vayan de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, recursos humanos tiene que tener un aviso de privacidad en la que maneje datos sensibles y datos personales. Digamos, en el municipio SMAPA, tiene que tener su aviso de privacidad sobre la información que proporcionas para los recibos. Y vamos detectando, por ejemplo, jurídico. ¿Qué hace jurídico? Hace contratos. Entonces hay un aviso de privacidad donde se protejan los datos del proveedor y los datos que van a ir en el contrato, pero que son datos personales. Algunos van a ser públicos. Ese es el análisis que vamos a realizar área por área. Y ver, bueno, de estos son datos personales. Esto lo vamos a proteger a través de un aviso de privacidad. Creo que ahí la maestra Rosaria, la maestra ahí, Chayito, nos puede decir que va a ser uno por cada área. Uno por proceso. Uno por proceso, exactamente. Un área puede tener varios. Sí, así es. Gracias. ¿Cómo es la forma o el modo adecuado en el que debe presentarse el aviso de privacidad? ¿En nuestra página web a través de un enlace o debe aparecer en el momento en el que se accede? Bueno, un enlace, ¿no? Un enlace. Mi recomendación es en la parte de abajo de su página web, pueden poner aviso de privacidad y reflejarlo en todas sus páginas de contenido, para que en cualquier momento lo puedan consultar. Es un PDF que se haría una liga, un IPv. Si la página, bueno, nos hacen una recomendación que por ahí hay una guía del INAI para la elaboración, efectivamente hay una guía y también hay un generador de avisos de privacidad, ¿no? Así es, pueden consultar la página del INAI. El aviso de privacidad que se maneja ahí está enfocado principalmente o fundamentado en la ley de los particulares. También, pues así ahí está aquí estamos en la casa, ¿no? Entonces aquí también ya estoy comprometiendo a la doctora, pero ellos pueden tener algún material que puedan proporcionarles para realizar sus avisos. Sí, claro. Si en la página web no tenemos, a ver, dice, si la página web de un organismo no contiene formularios de contacto y es solo informativa, ¿aún se requiere contener un aviso de privacidad? Sí, el aviso de privacidad es más que nada para que en cualquier momento el ciudadano o el consultante, el usuario de la página, pueda saber que dentro de nuestra dependencia existe este aviso de privacidad. Por ejemplo, yo voy a visitar a tu titular y para que yo pueda pasar con él, me piden datos
como de qué dependencia vengo, mi nombre, mi teléfono. Ahí están pidiendo datos personales, entonces ya necesitas tener un aviso de privacidad para que yo tenga esa certeza de que mis datos que estoy proporcionando solamente para una cita, pues puedan estar resguardados. Ok, muy bien, gracias. Nos dicen, ¿se recomienda hacer un aviso de privacidad por finalidad? Sí, por finalidad, Sí. o por proceso, o por tratamiento, le llamamos de diferentes formas, ¿no? Pero Sí. es un aviso de privacidad por cada proceso que vamos a desarrollar en la institución. Hay instituciones que tienen 40, 45 avisos de privacidad. Conchita, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros compartiendo tu experiencia tan vasta. Muchísimas gracias, de verdad. Un excelente tema. Muchas gracias a ustedes, espero haber aportado algo nuevo hoy. Yo considero que me tocó con dos ponentes maravillosos, con unas explicaciones tremendas, entonces espero que haya sido que lo que hoy escucharon pues sea tomado en cuenta más que nada para la protección de sus datos personales. Un abrazo, doctora, muchas gracias. Afectuoso, gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí hoy en una sesión más de nuestro diplomado. Nos vemos la próxima. Vamos a tener vacaciones una semana, nos vemos dentro de 2 semanas entonces. Y a Conchita la vemos estudiante, siempre muy aplicada. Muchas gracias. Excelente día, bye. Hasta luego.